Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. El Foro Penal Venezolano ha estado documentando y trabajando en casos particulares. Por eso invitamos hoy a Alfredo Romero, miembro del Foro Penal. Alfredo, ¿cuántos fueron los detenidos? ¿De qué cifras se habla? ¿Qué se está manejando? Sí, bueno, en relación a los detenidos, te puedo decir o verificar aquellos que particularmente el Foro Penal atendió, los abogados de la red nuestra a nivel nacional, que quiero decirte que son abogados que atienden gratuitamente casos relacionados con persecución política. Y en ese sentido te puedo decir, en Valencia atendimos todos los casos y fueron 77 jóvenes detenidos entre 15 y 22 años, el promedio. Hubo 9 menores de edad y todos, luego de haber sido detenidos y haber denunciado, nos han denunciado y estamos verificando y, digamos, estableciendo la veracidad de cada uno de los testimonios. Fueron vejados, fueron inclusive, dicho por algunos de ellos, obligados a reconocer cosas que parecieran hasta graciosas cuando tú las cuentas, pero cuando estás bajo una detención de un cuerpo militar, en un cuartel militar, y un militar te exige que reconozcas al presidente Maduro, tal como lo cuentan, es verdaderamente importante considerar este daño pues, psíquico, por decirlo a la persona, pero también se han denunciado agresiones a estos muchachos dentro del recinto, en este caso, o lugar de reclusión. En Barquisimeto, en el estado Lara, otra zona de Venezuela, donde también se realizaron protestas, hubo 71 detenciones que al día de hoy han sido liberados. Sin embargo, hay que considerar que las 71 y las 77 de Valencia, cuando uno dice liberados, pareciera pues que ya no tienen ningún problema, no, liberados con medidas sustitutivas de libertad. Quiere decir, se tienen que presentar a los tribunales y está prohibido por orden judicial manifestar en cada uno de estos casos, y también tienen prohibición de salida del Estado a algunos y prohibición de salida del país a otros. En Barinas también se llevaron o se atendieron abogados aliados de otras organizaciones de derechos humanos, 45 detenciones, de las cuales 11 de estos muchachos quedaron privados de libertad. Sumamos todo esto, estamos hablando de las que nosotros hemos llevado directamente 200 detenciones en 2 días. Te puedo asegurar que cuando empecemos a agrupar las detenciones que sabemos que existen en Maracaibo, Maracay, otras zonas de Venezuela, Mérida y probablemente unos lugares que no conocemos, vamos a llegar a la cifra, y lo digo con conocimiento de causa, 12 años de la organización nuestra trabajando en estos casos en particular, probablemente la cifra más alta de detenciones que haya existido en mucho tiempo en este país, en 2 días. Además de las detenciones, no podemos obviar agresiones claras en Mérida, por ejemplo, heridos de bala, heridos de perdigones a quemarropa, inclusive centros médicos de la Universidad de los Andes atacados por grupos oficialistas con la aquiescencia o con el apoyo inclusive de cuerpos policiales. Fíjate, Alfredo, hay algo que es difícil de entender, y yo creo que de cara a la comunidad internacional o a nuestra teleaudiencia internacional, el gobierno insiste en denunciar, lo decía Maduro en la juramentación en la Asamblea Nacional, que hay una cantidad de CDI, que son centros de atención inmediata, que han sido atacados por sectores de la oposición. Se ha dicho que sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela han sido atacados por la oposición. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Vemos esta cantidad de detenidos. Hay videos que muestran cómo la Guardia Nacional atacó, disparó, perdigonazos, les golpeó. O sea, ¿cuál es la confusión? ¿Por qué cada quien cuenta una historia o una versión de lo que está ocurriendo? Fíjate, particularmente en mi caso, con el Foro Penal Venezolano hemos llevado situaciones similares. Y yo le pregunto a la comunidad internacional y te pregunto a ti, Dani. Un gobierno que tiene las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, donde los gobernadores en su 80% son del oficialismo.
y muchachos que protestan, que no tienen el poder del Estado ni las armas. Hay videos donde observamos y testimonios la Guardia Nacional arremetiendo contra estudiantes y grupos oficialistas respaldados por la Guardia Nacional. ¿Dónde están entonces las pruebas de las agresiones de la oposición o de estos muchachos? Porque no es la oposición o el chavismo, es que el Estado y el gobierno está utilizando las fuerzas del Estado para reprimir. ¿Con qué objetivo? El objetivo es precisamente disuadir, atemorizar a las personas que están manifestando para que no manifiesten. Y te lo dije, dentro de las órdenes judiciales, que bien sabemos, y lo hemos denunciado inclusive por aquí mismo, que los cuerpos, en este caso los tribunales, están controlados, dirigidos por el Poder Ejecutivo, las mismas órdenes judiciales prohíben la manifestación, que es un derecho constitucional. Es decir, usted va preso, está retenido, es agredido dentro de la propia cárcel, 2, 3 días que estuvo detenido, y además el tribunal le dicen, pero mira, usted no puede manifestar más. Entonces, analicemos cuál es el objetivo. El objetivo es retraer a una población que está reclamando un determinado derecho. En lo que respecta al gobierno, constantemente lo hemos denunciado. El gobierno tergiversa la verdad. El gobierno manipula la verdad. E insiste en una verdad que no existe. Entonces, analicemos dónde está el CDI agredido. ¿Dónde están las fotografías, los videos de esos supuestos estudiantes atacando a un CDI? Lo que sí te puedo asegurar es que hubo, por ejemplo, y de eso no se refiere ni la fiscal, ni el ministro de Información, por ejemplo, el caso del Camiula, que es el Centro Médico de la Universidad de los Andes, donde propios doctores con quien yo conversé, porque estoy hablando de cosas donde me constan por la conversación, por la denuncia que ellos hacen, saliendo con una bandera blanca y con su uniforme de médico para evitar que los policías los agredan, llegaron y les dispararon con perdigones en el pecho al propio señor con la bandera blanca. Y con morteros dispararon y con balas hirieron a personas de bala en el propio centro médico donde habían, por cierto, personas atendidas. Eso me consta, eso lo sé. ¿Dónde están los detenidos y los agredidos y las fotografías de perdigones incluso en la cara que le dispararan? Porque uno dirá, bueno, perdigones, eso es normal que dispersen una manifestación con perdigones de plástico. Pero lo que es normal es que le disparen los perdigonazos en la cara o en el tórax o en las piernas directamente a las personas. Ese video al cual te referías sobre un estudiante que estaba en una calle pacífico, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de mostrarlo, con quien yo conversé, quien grabó el video, y estamos buscando la información directa del estudiante, se ve perfectamente a un estudiante pacíficamente, incluso entregado a la Guardia Nacional, y llegan 2 motorizados, 2 guardias nacionales en una moto, y sin que el muchacho diga nada, le disparan a quemarropa con perdigones que causan un daño importante. Vean las fotografías, están allí, están en internet, están en YouTube, porque la gente empieza a colocar todas estas fotografías en Twitter, y vamos a observar que realmente eso está sucediendo. Entonces el sistema represivo, y lo repito, lo que estamos viendo en Venezuela, que ni siquiera es aquí en Caracas, es en el interior del país, en las ciudades fuera de Caracas, es un esquema represivo, un patrón sistemático que ha venido repitiéndose en otras oportunidades, pero que evidentemente está dirigido para retraer una oposición o un grupo, en este caso de estudiantes, que están reclamando considero un derecho constitucional.